Bien, esta mañana hemos dicho que el tema que íbamos a tratar es un tema que creo de una gran importancia, saber cuándo volverá Cristo, si va a ser antes, en o después de los 6.000 años de historia. Una vez más, hemos de aclarar que hay personas que creen que el periodo de 6.000 años no hay que contabilizarnos absolutamente para nada, que esto es algo que la Iglesia Adventista tenía que haber superado. Hay vídeos de internet de pastores que ya están diciendo esto, ¿no? Entonces, ¿podemos regirnos verdaderamente por el tema de los 6.000 años? Como no es algo que voy a discutir ahora, porque lo he presentado ya en 30 temas y aún no hemos terminado profundizando al respecto, sé que vosotros, los que estáis aquí, al menos, creéis todos en el espíritu de profecía. Y sé que los que habéis buscado, habréis visto que Elena White habla de 6.000 años. Unas veces parece ser que indica algo que va a suceder para antes de ese año cumplimiento 6.000. Otras veces parece indicar que va a ser más prolongado en el tiempo ese hecho. Y otras veces nos habla con una concretización tremenda y absoluta. Pues hoy no vamos a analizar citas de Elena White, tocaremos algunas solo, porque todo eso lo hemos hecho a lo largo de esos temas. Lo que vamos a hacer es analizar todos estos conceptos bajo la propia palabra de Dios, que es donde el cristiano tiene que ir, es la fuente, evidentemente, y el espíritu de profecía es su gran apoyo que tenemos, ¿cómo no? Pero antes de adentrarnos en este tema, vamos a hacer una oración. Padre nuestro, te queremos pedir que el Espíritu Santo esté aquí ahora con nosotros, que nos ayude a captar el mensaje de tu palabra plenamente, que seas tú el que haga brillar la verdad y que no sean razonamientos humanos sin más, con más o peor intención, buena o mala. Lo que interesa es conocer tu verdad y tu palabra. Y por eso te queremos pedir, Señor, que ante todo limpies nuestras mentes, que nos ayudes, como decía el espíritu de profecía, a sacar prejuicios y apartar ideas preconcebidas para partir de cero. Y eso no es fácil, Señor, tú sabes cómo funcionamos, tú sabes nuestras mentes. Y por eso te queremos pedir humildemente que nos ayudes a poderlo hacer. Y a partir de aquí, que el Espíritu Santo nos vaya guiando. Te lo imploramos en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el tema de hoy, después de 30 temas presentados, algunas personas se lo creen porque lo han visto, otros no, porque no lo han visto, y sea como fuere, las personas que han aceptado que realmente a los 6.000 años de historia Jesús va a volver, 6.000 años de historia desde la entrada del pecado, que es distinto a la creación, pues es un tema que evidentemente uno lleva dentro y lo quiere expresar. Sea como fuere, nosotros todas las cosas las hemos de expresar del mejor modo posible. Hemos de evitar problemas, es cierto. Como dice el texto bíblico, en lo de que dependa de nosotros, evitemos eso. Hemos de decir las cosas del modo adecuado para que la gente comprenda. Y para eso, como os decía esta mañana, lo importante es sentarnos juntos, orar y buscar. Y comparar. Porque a veces hay criterios distintos que, como sucedía con los pioneros, se resuelven siguiendo investigando y con oración. Y eso debe ser de un trato cordial, de un trato de amor. Y si uno está equivocado, si el otro lo ve, tiene que mostrárselo con palabras, con hechos también, y eso es amor. Hemos de intentar no encararnos con nadie por esto, pero debemos decir las cosas tal como son, y después cada persona recibe las cosas a su modo, pero por nosotros que no quede eso. Y os digo esto porque es un tema escabroso,
sé que es un tema que levanta ampollas a veces, para algunos, no para todos, y que es un tema muchas veces más comprendido tristemente por la gente de fuera de la iglesia adventista que dentro. Es curioso, eso está pasando con muchísimas cosas, igual como con lo del arca de Noé, etcétera, etcétera. Pero ya sabéis, como es de lógica y como dice el espíritu de profecía, Dios tiene más pueblo ahí fuera que dentro de la iglesia adventista, y ese tiene que conocer el mensaje y lo va a aceptar. Y estos son los considerados los trabajadores de la hora undécima, y son la gente que se están añadiendo a última hora, como algunos de vosotros. Dios ya está llamando a un pueblo. Pues nosotros lo que hoy vamos a hacer es intentar estudiar la palabra de Dios a fondo. Vamos a leer varios textos y vamos a comentar deteniéndonos más de una vez, y quizás más de una vez en un mismo versículo inclusive. No sé si se os va a hacer pesado o no, pero creo que va a valer la pena para poder sacar conclusiones que después servirán para tener argumentos, para poder decidir si los que nos están diciendo que Jesús va a venir antes de esos 6.000 años o va a venir después de esos 6.000 años, tienen razón. Debemos conocer la verdad, ¿no? Pues vamos a ello. Me voy a poner en ese rincón para que vosotros vayáis viendo las imágenes mientras voy cambiando. Los textos bíblicos irán apareciendo después de unas preguntas y los textos bíblicos son los que nos deberán dar la respuesta. La fecha de la segunda venida de Jesús. La segunda venida de Jesús, antes, en o después de los 6.000 años. Vamos a hacer el análisis de textos. ¿Se refiere a que Jesús vendrá antes de los 6.000 años? El texto que ahora vamos a ver. Vamos a Mateo 24, versículos del 20 en adelante, donde Jesús nos sitúa en el tiempo del fin. Ya sabéis que Jesús, cuando estaba dando esta instrucción a sus discípulos, estaba mezclando dos eventos. Estaba mezclando la destrucción de Jerusalén y hablaba del segundo advenimiento de Cristo. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Estáis orando por eso? Mirad que es una pregunta que es para tocarnos a cada uno, porque es una instrucción de Jesús. Él la refirió porque en 40 años iba a ser destruido el templo, Jerusalén, y todos tendrían que salir corriendo. Pero debían estar orando durante 40 años para eso. ¿Y cuántos años estamos orando nosotros para que la huida no nos coja precisamente ni en invierno? Porque evidentemente huir a los montes en invierno muy agradable no va a ser en según qué lugar, ni en sábado. ¿Por qué no debemos huir en sábado? No es un día santo de delicia agradable y debemos estar en paz, tranquilidad, como para salir corriendo ese día, ¿no? El pensamiento está en todo menos en lo que debe estar. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿A qué hacía referencia aquí Jesús? ¿A la destrucción de Jerusalén o al último tiempo? Al último tiempo. Como la destrucción de Jerusalén, han habido muchas destrucciones más, y algunas quizás, no sé, bueno, salvajes todas las destrucciones lo son. Pero aquí Jesús nos está llevando al fin de los tiempos. Y nos está hablando de que es una tribulación sin parangón, única, impresionante. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y ahora vamos a comentar este versículo, porque, ¿sabéis? Hay una corriente de pensamiento que se basa en un concepto que ha salido de resonancias Schumann. Y algunos han creído que era un hecho científico,
que se ha comprobado que ahora la Tierra está yendo a tal velocidad de rotación que provoca que los días sean de 16 horas en vez de 24. Entonces, vuestros relojes, no sé si estáis notando que ahora marcan 16 horas en vez de 24. ¿Notáis eso? Seguro que no. Pero hay mucha gente que se está creyendo esto por un motivo. ¿El día os da para tanto como años atrás? ¿Es que parece que nos faltan horas para todo? Sí. ¿Sabéis? Cuando estuvimos precisamente en Turquía, junto con Frederick, percibimos algo que luego comentamos con los demás. Vamos todo el día ajetreados aquí, ¿verdad? Llegamos allí y fue un día que nos dio para todo y para más, y comentábamos nosotros: ¡qué raro! Aquí parece que las horas no corren. Mira qué hora es y lo que hemos hecho ya, y aún lo que falta para que termine el día. E iba pasando el rato, y volvíamos a hablar: ¿pero has visto qué hora es? ¿Pero cómo puede ser? Aquí no corre el tiempo, ¿qué pasa? ¿Esto es una puerta dimensional que aquí no corre el tiempo o qué? Era una percepción. ¿Sabéis? Tenemos un grave problema: la tecnología. La tecnología, los lugares donde residimos, nos pasamos el día contemplando imágenes en alguna pantallita, oyendo algo todo el rato, o música o voces por aquí con audiófonos, etcétera, etcétera. Tenemos pantalla de ordenador, móvil, no sé cuántos instrumentos más, la televisión, por supuesto que no falte, y resulta que nos faltan horas para todo. También vivimos en lugares normalmente que suelen ser grandes. Cuando te tienes que desplazar pierdes un montón de tiempo. Entonces hay una cosa que se llama la percepción del tiempo. El tiempo es exactamente igual. Es más, se ha podido comprobar que los días se han alargado en unos... ¿sabéis esas fracciones de tiempo que apenas se pueden medir? Pues han comprobado que el día se ha alargado un poco. Entonces, las personas que están diciendo que el día se ha cortado en horas, nos están engañando, ¿vale? Y es un pensamiento muy afincado en la nueva era, que por desgracia está entrando también en miembros de la Iglesia Adventista. Entonces, si los días no se están acortando de tiempo, sino que es la percepción que nosotros tenemos al respecto, cuando dice aquí que aquellos días serán acortados, ¿qué hemos de entender? Hay algo que hemos de tener claro. Si esta enorme persecución que habrá, esta gran tribulación, este caos total, se prolongara en el tiempo, ¿cuántos iban a quedar? Nadie. El mundo quedaría completamente arrasado. Cuando caigan las plagas, ¿qué va a suceder? ¿Cómo va a quedar el mundo? ¿Guapo? Va a quedar hecho un asco. ¿Y los moradores? Pues ya lo sabemos, ¿no? Pues imaginaros que esto no se detiene, aún se va prolongando. No queda nadie. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Poner un acoto, un límite, para que eso no trascienda hasta saber cuánto tiempo más. Eso es a lo que se refiere tener los días como acortados. No es a ningún tiempo que se va fraccionando porque alguien lo recorta con tijeras. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Ahora os pregunto, los mejores relojes del mundo, que suelen tener fama de ser suizos, sabéis que hay otros que son de precisión atómica. ¿El mejor reloj cuál es? El más preciso, ¿no? Sea de donde sea. Y el que ha hecho el reloj, que siempre ha hecho cada pieza para que todo vaya a la perfección, ese diseñador ha hecho un trabajo lo más perfecto posible, ¿no? Bueno, no digo imitaciones de relojes, que ya sabéis que no sirven para mucho. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Creéis que Dios, que es el creador, el que ha hecho cada cosa con su detalle preciso, matemático, que durante toda la Biblia nos va dando datos precisos,
va a hacer una chapuza en su final y dirá, ahora toma, adelanto las agujas. Esto es ir contra la lógica de Dios, porque Dios nos sorprendería, ¿entendéis? Y daríamos la razón al Papa. Pues bien, ahora empezamos a entender mejor los días acortados. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Nos está enmarcando en el tiempo final total. Aunque eso es algo que ha sucedido a lo largo de toda la historia, ¿verdad? Pero en el último momento, bueno, solo os insto a hacer algo. Buscad en internet los últimos que se dicen que son Jesús. Pues en poco tiempo ha salido un montón de gente diciendo que es Jesús. Y otros que dicen que son profetas. Y convencidos. Y muchos seguidores. Bueno, la profecía se sigue cumpliendo. Pero es que la profecía además nos apunta algo. Y es este versículo 23. Si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, mirad allí está, no lo creáis. Porque Elena White encasilla estas palabras justo en un momento en la historia. Cuando venga Satanás haciéndose pasar por Jesús. No lo creáis. No vayáis. Cuando Satanás venga va a cautivar con su imagen, sus palabras, sus hechos. Si nosotros vamos, está allí, vamos a quedar cautivados, vamos a quedar hipnotizados por su poder. Por eso se nos advierte. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Por dónde vendrá Jesús? Por oriente. Si habéis seguido las temáticas del gran engaño, os habéis dado cuenta, como desde el espíritu de profecía, que Cristo va a volver por Orión. Orión, oriente, ¿verdad? Esa es la puerta al cielo. Por allí vendrá. Y cada noche os insto que si aún podéis levantar la cabeza y ver estrellas allí donde estéis, busquéis la constelación de Orión. Os quedéis un momento mirándola. Creo que nadie se puede quedar como si nada ante eso. Y pensad, justo por allí, dentro de pocos años, vendrá nuestro Señor. Y esto se acabará. Ojalá pensemos siempre eso. Bien, nos damos cuenta que por lógica, por texto y contexto, evidentemente los días acortados no quieren decir que Jesús va a venir antes de los 6000 años. Porque ese creador del reloj del tiempo nos hubiese estado haciendo una muy mala pasada. Pero el texto sigue diciendo, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Cuando nosotros leemos este texto, automáticamente ¿dónde lo aplicamos? Como adventistas, ¿en qué momento de la profecía? Hubo unos años, ¿recordáis? Cuando en el libro del conflicto de los siglos aparece que hay una fecha donde, ¿qué acontece? El día oscuro, ¿verdad? Y después, ¿qué acontece? La luna en sangre. Y después, ¿qué acontece? La lluvia de estrellas. Y todo eso fue profecía en su momento. Y este texto tiene equiparación con otro de Apocalipsis, donde nos habla de la luna que aparece como sangre. Pero este texto tiene otro cumplimiento. Y como nos dice el espíritu de profecía, es al final. Y ahora voy a haceros pensar un poco. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor.
Y ahora queda una cosa por aclarar. El texto de Mateo 24, que vamos a ver después, nos dice que del día y la hora nadie sabe. ¿Cómo funciona el calendario hebreo? Es lunisolar. ¿Bien? Actúa con el sol y actúa con la luna. ¿Qué quiere decir esto? ¿Creéis que cuando Jesús venga podréis ver tranquilamente el sol? ¿Podréis ver tranquilamente el resplandor de la luna? No. No, porque los astros, va a suceder algo con ellos. Las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Y cómo describe Elena Guay ese hecho? Que empiezan la luna y el sol a dar unas vueltas y a hacer unas cosas extrañas que vas totalmente perdido y por tanto no puedes definir tiempo, no puedes definir día. ¿Entendéis? Vamos a seguir viendo porque aún hemos de comentar algo más. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esta mañana alguien decía del número 4, ¿verdad? Los 4 vientos, los 4 ángulos de la tierra. El 4 es sencillamente ¿el qué? Los 4 puntos cardinales. La totalidad. Eso es el 4. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. ¿Y esto cuándo sucede? ¿Sucedió en Jerusalén? No, eso va a suceder en la segunda venida de Jesús. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. A las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y algunos dicen, ¿cómo puede ser? Si esto lo dijo Jesús a sus discípulos y hace, 2000 años. Mirad cómo estoy expresándome, hace 2000 años. ¿Qué estoy diciendo? ¿Un número exacto o un número aproximado? ¿Y no se me nota que estoy diciendo hace 2000 años? ¿Que estoy diciendo una aproximación y no una determinación? Si yo os precisara en según qué momento, justo cuando eso pasa, diría 2000 años precisamente. Pues eso es algo que debéis tener presente cuando leéis las citas de Ellen White sobre los 2000, 4000 y 6000 años. Mirad el modo de expresarse de ella para referirse a algo en concreto y entenderéis si está hablando puntualmente o está hablando en aproximación. Y eso es lo que está despistando a algunos que no quieren profundizar para enterarse de las cosas. Y es la excusa ideal para no querer creer en el tema de los 6000 años. Esa generación pasó. Entonces, ¿todo esto a qué se está refiriendo? A la generación del momento final del retorno de Cristo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El versículo favorito, ¿verdad? Para decir, no se puede saber, queda claro leyendo eso. ¿Sabéis que la palabra día y la palabra hora aquí es un hebraísmo? ¿Habéis estudiado alguna vez qué es un hebraísmo? Es un tipo de expresión del pueblo judío de entonces que bajo esas palabras estaban dando un concepto que ellos conocían y no una literalidad. Y eso, si alguien no se lo cree, que busque en los escritos judíos referente a todo esto y en hebraísmos. ¿Sabéis? Hay diccionarios aún de hebraísmos, estudiado y escrito por eminencias sobre el mundo hebreo, que lo constatan con toda y rotunda claridad. No es porque lo diga Víctor Sant Vicens,
que también, pero bueno, lo dicen ellos, que yo no soy ningún experto. Ese hebraísmo tenía un modo de ser. Y la lógica que hemos de utilizar cuando leemos textos, si a veces no la disponemos, resulta que Elena White nos lo aclara. Porque eso nos pasa, a veces estamos siendo cada vez más obtusos. Los 6.000 años de pecado que llevamos a cuestas hace que seamos más obtusos. No somos tan listillos como eran los antediluvianos, ni mucho menos. ¿Todo esto en qué repercute? En algo que escribe Elena White cuando dice que del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y algunos comentarios, como el del señor Joseph Wolf, que aparece en el libro del conflicto de los siglos, que todos tenéis y habéis leído, y habéis estudiado no sé cuántas veces, donde precisamente allí se expresa con toda claridad que si esto fuera literalmente así, había un grave problema. Porque ¿Jesús es Dios o no es Dios? ¿Y cómo puede ser que solo lo sepa el Padre y nunca más lo sepa nadie? Entonces Jesús no es Dios. Y les damos la razón a los testigos de Jehová que creen que Jesús es un diosecillo, que sale de Dios Padre, que emana de Él. ¿Os dais cuenta ni malinterpretar una cosa? ¿Dónde nos lleva la cantidad de errores en cadena? Pues eso lo debemos tener presente. ¿Sabéis? Allí aparece y dice, ¿cómo podemos pensar esto? Y por lógica, Joseph Wolf, un judío, como lo describe Ellen White, de una mentalidad eminente, estaba dando en el clavo. Y la propia Ellen White, junto a su esposo, tuvo que escribir en su libro A la manada pequeña, donde precisamente decía, ¿y pensáis que Jesús no sabía esto y que tampoco lo había revelado nunca a su pueblo? Ella misma y su marido firman ese libro diciendo que el momento más importante de la historia lo sabremos. Estudiad esas citas que difícilmente os van a enseñar en vuestras iglesias, porque están. Es cuestión de leerlas, sencillamente eso, leerlas. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevé a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. No entendieron. ¿No se lo habían dicho? Sí, pero no entendieron. ¿Y por qué no entendieron? Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Por haber rechazado el conocimiento, mi pueblo se perdió. No es porque es que estén sordos y no oyen nada, sino porque reciben el mensaje y se hacen el sordo y no quieren comprender. Ante eso y ante Dios ya no hay excusa. Y sigue el texto diciendo, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Ellos sabían la hora en esos momentos? No. ¿Y el pueblo de Dios lo ha sabido? No. ¿Y ahora lo sabe? Lo debería saber ya. Ahora lo debería saber ya. Porque si no, vendrá a la hora que no pensáis. Cuando Elena White escribe y va diciendo ¿cómo podemos llegar a pensar que nunca sabremos ese acontecimiento? Es para pensar mucho, porque ella misma y los que estaban con ella tenían muy claro que este momento se sabría. Y ahora, ¿cómo vamos a decir que eso no es así? ¿Vamos a llevar la contraria al espíritu de profecía? Pero es que no solo llevaríamos la contraria al espíritu de profecía.
Lo peor es que íbamos a llevar la contraria a la palabra de Dios con 66 libros puestos en una funda llamada Biblia. Hemos visto que antes de los 6000, ese texto que se utiliza no sirve, no tiene base. Por tanto, Jesús no puede venir antes de los 6000 años. Algo ya nos queda claro. Pero ¿se refiere a que vendrá después de los 6000 años lo que ahora vamos a leer? Es otra opción, ¿no?, que se está tratando también. Mirad este texto. Mateo 25, del 1 en adelante, nos dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes... ¿Se oye? ¿Sí? No sé por qué ha fallado. Las insensatas... No se oye, ¿no? Creo que se ha muerto una pila o va mal. ¿Sí? A ver si aguanta. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. ¿A qué hora? A la medianoche. ¿Y qué iba a suceder en esa medianoche? Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Es una exclamación. Yo la exclamo un poquillo. Supongo que la exclamación debería ser de una euforia tremenda. Venía el esposo, lo habían estado esperando y no llegaba. Y todas habían cabeceado. ¿Pero os dais cuenta que hay alguien que aparece allí que no es de las vírgenes? ¿Quién es? Se oyó un clamor. ¿Y cómo se conocía el movimiento adventista? El clamor de medianoche, ¿lo recordáis? Pues bien, el clamor de medianoche va a tener aún un cumplimiento más fuerte. Esa quien sea, o ese quien sea, que levanta este clamor, ¿es uno de las vírgenes? ¿O es una de las vírgenes? No. Entonces hay algo que debería hacernos pensar. Hay un clamor que dice: aquí viene el esposo, salid a recibirle, que está avisando ¿a quién? ¿A las chicas? ¿A todas? A las 10. Las que tienen Espíritu Santo y las que lo tienen aparcado. Y esa voz lo que hace es ¿el qué? Clamar, que despierten. Quiere decir que había alguien que estaba oteando, ¿verdad? Claro, estaba oteando, estaba pendiente cuando Jesús volvía. ¿Y qué hizo? ¿Se lo calló? Porque si se lo calla, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que no se despiertan. Y si no se despiertan, ¿qué pasa? No hay ni una que se entre a las bodas. Entendemos, ¿no? ¿Y Jesús a qué hora vendrá, decimos? A la medianoche. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Y ya sabéis el desenlace, ¿no? Pero mientras ellas iban a comprar, buscando, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Vaya sentencia. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Sabemos el día y la hora en que vendrá? Quien os diga el día y la hora que Cristo viene os está levantando la camisa, os está engañando.
porque el día y la hora no se podrán saber jamás, hasta que haya una voz que lo anuncie a los 144.000 justo un poco antes del fin. Es lógico. Entonces, ¿qué debemos hacer? Indagar, para que no nos sorprenda nada y cuando venga el esposo estemos preparados. Y hagamos caso a esa voz que se levanta avisando. Sigue el texto diciéndonos en Mateo 24, del 45 al 51. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Os habéis fijado que el Señor se tarda en venir? Eso pasa con las vírgenes. Dicen el Señor se tarda en venir. ¿Cuál es vuestra expresión, sobre todo cuando estáis atravesando problemas y estáis quemados de la vida por circunstancias? Ojalá el Señor viniese ya. ¿No decís eso? Bueno, yo lo digo personalmente más de una vez. Ojalá viniese ya. Ojalá viniese mañana. Ojalá hubiese venido ya. Pero el Señor resulta que está haciendo ir otro reloj que no es el mío. Y una de dos, o sé leer su reloj, porque si voy leyendo el mío no me entero de nada. ¿Qué hago? ¿Se demoraba realmente el esposo? El esposo no podía demorarse. Y aquí hay algo que la gente tampoco sabe, y es una costumbre hebrea. Bueno, algunos sí que lo saben, evidentemente. El esposo se iba a casar, y para casarse iba con su padre a su casa, porque vivía con el padre. Y la futura esposa, la novia, vivía en otro lugar. Cuando el chico decía al padre que quería boda, que se quería casar, o el padre a veces decía, hey, que te toca casarte, ¿eh? Ya sabéis que eran otros tiempos, ¿qué hacían? El padre decía cuándo tenía que ser la boda, ¿sí? Y el hijo sabía cuándo sería ese momento. Y hacían los preparativos e iban hasta el lugar donde se iba a hacer todo. Por tanto, el padre y el hijo conocían el tiempo. Los dos. Como consecuencia, el tiempo estaba marcado y definido. ¿Se estaba demorando entonces el esposo? No, pero las chicas tenían sueño y cabecearon. Les parecía que tardaba. ¿Cuántas veces os pasa que estáis esperando un evento y parece que no llegue nunca? Ostras, cómo tarda esto, ¿no? Y al final el evento llega y a veces sorprende. A veces sorprende. Pues esas eran las palabras, eran los significados de estos textos, hebraísmos. Y si no conocemos las costumbres de la época, estamos malinterpretando textos, porque los estamos cogiendo con la mentalidad nuestra del siglo XX o XXI. ¿Cuántos de vosotros sois judíos? Judíos de estirpe, de generaciones acreditadas continuamente. Que difícilmente sois alguno de vosotros, aunque tengamos ancestros judíos a lo lejos, pues hemos perdido el razonamiento de esas costumbres. Cuando nosotros aquí a veces utilizamos ciertas expresiones, viene un extranjero y dice, ¿qué está diciendo? Porque esto es la pera. ¿Es la pera? Y se imagina una pera. No, es algo que es una cosa sorprendente, es demasiado. Son expresiones. Y con el paso del tiempo tú lees eso mismo y entiendes, es la pera. Ah, pues sí, el fruto. No, nos estamos equivocando. Debemos conocer las formas de vivir de la época, las frases que utilizaban en la época y sus significados. Entonces empezaremos a ir bien. Sigamos. Ya veis que aquí es otra parábola, ¿eh? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir,
y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mi señor tarda en venir. Qué cosas, ¿eh? Su percepción es: mi señor tarda en venir. ¿Y qué hace cuando dice eso? ¿Sabéis? Elena White misma refiere este texto al pueblo de Dios. ¿Lo sabíais? Sí, ¿es que sí? Ya os dais cuenta que no me estoy inventando lo que digo, ¿eh? ¿Y qué sucede cuando dice mi Señor tarda en venir? Resulta que lo aplica a los adventistas, que van diciendo: bueno, esto ya lo decían mis abuelos y aún estamos aquí. Y a saber cuánto tiempo pasará hasta que vuelva. ¿Y qué hacen en consecuencia? ¿Viven la fe como la deben vivir? ¿Van a predicar como deben predicar? ¿Dicen lo que hay que decir? No. Viven la vida mundana. Aunque no quieran reconocerlo, viven la vida mundana. A veces vivir la vida mundana no es tan solo emborracharse. Vivir la vida mundana quiere decir que no te involucras de verdad en lo que crees. Y así, ¿cómo termina todo esto? Pues claro, mal, como era de esperar. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera. ¿Por qué no lo espera? Porque no le da la gana de esperarlo. Y pondrá las 1001 excusas para no querer saber cuándo vuelve su Señor. Lucas 12, del 41 en adelante nos dice: entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? ¿Os habéis dado cuenta que dice a tiempo igual que antes? ¿Os dais cuenta que para Dios marca precisamente ahora es el momento oportuno? ¿Es el tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. ¿Quién es este siervo? ¿Un siervo del Señor? ¿No es alguien que dice que cree en su Señor? Claro, si trabaja con Él. Está haciendo referencia a cristianos. Está haciendo referencia a adventistas también. Y van diciendo: mi Señor tarda en venir. Por tanto, algunos leen: hay una demora. No hay una demora. Hay un tiempo marcado y definido, un tiempo que ellos prefieren ignorar. Y bueno, a saber cuánto falta. Por tanto, voy a la mía y sigo haciendo la mía. Y resulta que los pondrá con los infieles. ¿Os dais cuenta que está hablando de gente del pueblo de Dios? Son puestos con infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Se nos ha confiado mucho o no se nos ha confiado mucho? Creo que con el mensaje que tenemos como pueblo se nos ha confiado muchísimo. ¿Qué responsabilidad tenemos entonces? Muchísima. Se nos va a pedir, a exigir mucho. Por tanto, no hay demora. Son
percepciones nuestras ante el tiempo de Dios. Pero ahora vamos a ver el tiempo de las dos venidas de Cristo. En Lucas 12, del 49 al 56. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, y estad atentos a los numeritos, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. ¿Resulta que Jesús dice que viene a poner paz en la tierra? Todo lo contrario. ¿Y bajo qué mensaje dice que no viene a poner paz en la tierra? ¿Solo con su evangelio o con algo más que vamos a ver reflejado aquí? Dice que Él viene ¿a qué? A traer disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos. Si sabemos que en el año 6000 vuelve Cristo, y no entro en detalles de textos que alguno vamos a ver después, mirad una vez más, y eso lo hemos ido demostrando conferencia tras conferencia, temática tras temática, cuando se nos están dando ciertos números, tienen aplicación al regreso de Cristo en el tiempo, en la historia de la humanidad. 5 en una familia estarán divididos. ¿Y Jesús en qué milenio aparece? ¿En qué año, mejor dicho, aparece? ¿En el 6000? 5000 es hasta ese momento. 5000 hasta 999 y llega el 6000. Durante ese punto, la familia está dividida. Antes del 6, antes del año 6000, la familia está dividida. ¿Y cómo divide también este proceso? 3 contra 2 y 2 contra 3. ¿Cuántos milenios han pasado desde la muerte de Cristo en la cruz? 2. ¿Y cuántos saben en qué milenio va a volver Jesús? Deberíamos saberlo todos. En el tercero, después del 2000, cuando ya empezamos ahí. Y otros estarán divididos por esto, porque dirán 2 contra 3. Va a haber disensión. Unos creerán que Cristo vuelve en ese momento y otros van a decir que no. Y nos está diciendo la numerología que era usada por Dios y escrito por Lucas. Cuando analizáis los textos bíblicos desde Génesis hasta Apocalipsis, desde la perspectiva, como nos decía Elena White, que a través de toda la Escritura se nos habla de este momento preciso, cuando tenéis esa plantilla y la sabéis aplicar sobre los textos, os dais cuenta por qué hay tantos números en la Biblia que a veces leíamos y decíamos, ¿qué paliza leerme tantos números? ¿Y por qué aparece este, el otro, el no sé qué? Se nos estaban dando lecciones encubiertas que debíamos buscar como un tesoro escondido. El tesoro, los tesoros normalmente los encuentran andando, se tropiezan con ellos. No, los tesoros están abajo y hay que cavar para sacarlo. Y bueno, ya veis el resultado. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. División por un tema. ¿Os dais cuenta? Disensión. Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra?
¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Cómo no distinguimos este tiempo? Nos está hablando de tiempo y está usando ¿el qué? Estos números. ¿Os dais cuenta a qué se está refiriendo este texto? Se está refiriendo a la segunda venida de Jesús. Nos está marcando una pauta por milenios. ¿Cuántas veces leemos los textos y no sabemos lo que estamos leyendo especialmente para la gente de ahora, para nosotros? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. ¿En qué entorno lo está encauzando este texto? En el juicio. No es un invento mío, ¿os dais cuenta cómo leyendo las cosas salen? Juicio. Por tanto, nos estaba enmarcando los milenios del retorno de Cristo, los que aceptarían eso y los que lo rechazarían. Y hay de los que lo rechacen. Hay de los que lo rechacen, porque van a tener su juicio también. ¿Y el juicio cuándo es? En la segunda venida de Jesús. Es el veredicto. La segunda venida de Jesús será cuando toca, ni antes ni después de los 6.000 años, porque si no, vaya birria de Dios tenemos. ¿Sí? ¿Os sorprende que diga eso? Sí, porque resulta que tenemos un Dios que juega con nosotros. Un Dios que es más cercano a los dioses paganos de todas las culturas que a un Dios auténtico que avisa a su pueblo. Un Dios preciso. ¿Habéis visto algo en la creación de Dios que sea un churro? Una cosa que dices, ¿pero qué ha hecho? Dios todas las cosas las ha hecho perfectas. ¿Habéis estudiado un poco el cuerpo humano? ¿Verdad que algunos sí? Y con profundidad. ¿Y no es una maravilla auténtica? Y los cuerpos de los animales y los astros y toda la ciencia en general, ¿no es una maravilla de perfección a pesar de la entrada del pecado? Y creemos que Dios va a hacer las cosas más o menos, cuando Dios es un Dios de orden, de fijación de tiempos, como nos da a través de toda la Biblia con total precisión. Y ahora nos va a causar una sorpresa, ¿no? Lucas 18, del 1 adelante, nos dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Se demorará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Os dais cuenta este texto donde lo está encauzando también? En el juicio, en la segunda venida de Jesús, la consumación. ¿Y qué nos está diciendo? ¿Que va a tardar en respondernos? No. Vendrá cuando toca. A su tiempo Él responderá. No se va a tardar. Por tanto, no va a haber una demora. Y recordemos los escritos de Elena White, de la demora aparente. No una demora literal, sino aparente. ¿Por qué aparente? Por nuestras sensaciones. ¿Verdad? Esas sensaciones de tiempo que tenemos. Desearíamos que Cristo estuviese aquí y aún no ha llegado. ¿Qué parece una demora?
Pero no es una demora, es nuestra percepción. El tiempo es el que va a tocar. Pero ya habéis visto, ¿hallará fe en la tierra? ¿Vamos a estar con Él aún? Hechos 9, del 36 en adelante nos dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron a ¿cuántos hombres? 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y leo este texto, y ahora os pregunto, ¿qué conclusiones sacáis de aquí? ¡Hala! Os ha tocado. Diréis, ¿qué tiene que ver esto con todo lo que estás presentando ahora, Víctor? ¿Qué tiene que ver? ¿Vamos a leer la Biblia de un modo distinto ahora? Tabita. ¿Sabéis qué significa Tabita? Si habéis seguido las temáticas presentadas tanto en el tercer Elías como en las de la fecha de la venida de Cristo, veréis que a través de los nombres y de los números que aparecen en textos que hemos leído 80.000 veces, se nos está dando un mensaje que nosotros no captamos porque no somos hebreos, pero que cuando un judío lee la Escritura no le hace falta buscar en concordancias qué significa esta palabra y todo, porque la conoce, sobre todo conociendo además los idiomas antiguos. ¿Y qué conclusiones se sacan con esto? Auténticas maravillas, porque nos damos cuenta que el texto bíblico, aparte del texto en sí, nos está dando un código cifrado con algo que sucedió y todo diseñado por Dios en los lugares precisos, con nombre, que querían decir algo, con las personas con nombre que quería decir algo, y así en cada detalle. ¿Habéis leído la Biblia alguna vez así? Es otra historia sobre el mismo texto, otra enseñanza sobre los mismos textos. Tabita. ¿Nosotros dónde hemos de recurrir? Concordancia Strong. Tabita, una cristiana en Jope, también conocida como Dorcas. Si vamos a la referencia, que aquí no ha quedado muy bien, donde se habla de ella, nos lleva a este apartado, Tabitzá, de origen caldeo. ¿Y sabéis qué significa? Gacela. Y diréis, vale, mira, como si se llama Pepe y significa no sé qué. ¿Sí? Estad atentos. Tabita igual a gacela. ¿Cuál es la virtud de la gacela? Su rapidez, ¿verdad? Así se la describe. Dorcas, el otro nombre que ella utiliza, discípulo en la ciudad de Jope. Por referencia vamos a buscar Dorcoas en griego, gacela. Es lo mismo, en 2 idiomas distintos. Y se cita curiosamente su nombre 2 veces en modos distintos, en idiomas distintos, 2 veces. Dorcas, también gacela, rapidez, 2 veces. 2 milenios. Mirad que os estoy planteando una vez más.
como tantas veces hemos tenido que demostrar en las temáticas presentadas. Cuando habían números, nos hacían referencia al retorno de Cristo. Cuando una cosa aparece 2 veces, era equivalente a los 2 milenios que habrían desde la crucifixión de Cristo. ¿Y qué va a suceder con rapidez al cabo de 2 milenios? Con rapidez. Ya iremos viendo. Lida, la población que aparece en ese texto, ciudad en Judea, equivalente a Lot con D, no Lot con T. Pero con esto tenemos un problema. No se sabe exactamente el significado, la raíz, dice que ya no se usa, y lo único que más o menos es cercano podía ser otra población, con palabra compuesta con Lot también, que significa sin pastos. Pero es bastante incierto todo. Por tanto, aquí no podemos terminar de coger un significado. Quizás algún día se sepa. Y Jope. Vamos a ver la referencia de donde está extraído. Iope, un lugar en Palestina, y significa proveniente de Yafo, que es la raíz que dice hermoso. ¿Estáis quedándoos con las palabras que os he dicho? ¿Las vais juntando un poco mentalmente? También de la raíz Yafa, ser brillante, hermoso, adornar, engalanar, hacerse hermoso. ¿Quién es el hermoso? Jesús, ¿no? Jope igual a hermoso. Pero también aparece Pedro en la cuestión, en ese texto. Si vamos a Pedro, viene de Petros, pedazo de roca más grande. Es un pedazo de esa roca más grande. Por eso, Pedro, a quien en la Iglesia Católica enseguida le puso el título como obispo de Roma y primer papa, por el tema de esta palabra que ellos aplican directamente a roca como Cristo. Pero es que si vais viendo el texto que hemos leído, os daréis cuenta que se estaba haciendo un paralelismo entre un hecho que sucedió, unos personajes que intervinieron en ciertos lugares, con la segunda venida de Jesús. Vamos a verlo. Kefas, que también es roca, Cefas, Pedro. Pedro es igual a la piedra, roca. La roca es Cristo, que es la piedra viva, ¿verdad? Por tanto, tenemos también que aparecen 2 hombres en el relato, 2 milenios. ¿Y qué sucede? ¿Os habéis fijado qué le sucede a Dorcas? ¿Qué hacen con ella? La resucitan. Por tanto, nos estaba hablando cifradamente, sencillamente teníamos que estudiarlo, que después de 2 milenios hay la resurrección de los... ¿Quiénes? ¿De los impíos? ¿Resucita Jesús a un impío o a alguien que era del pueblo de Dios de verdad? Pues a ella, a Dorcas. Nos está hablando que era el episodio de la resurrección. Después de 2 milenios viene con rapidez. Por tanto, si viene con rapidez, ¿habrá demora? Hebreos capítulo 10, versículos del 26 en adelante. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. Mirad qué numeritos, una vez más. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Me detengo un momento aquí una vez más. ¿Os dais cuenta en qué momento está encauzando esto? En juicio. 2 o 3.
¿Cuándo viene Cristo? Al final de los 2000 años, en el tercer milenio, en ese comienzo. Y eso es el momento de nuestro juicio. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Mirad cómo una vez más nos va llevando a lo mismo. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Debía haber una paciencia. Cristo no iba a volver en el momento de los discípulos, iban a pasar años, hacía falta paciencia. Pero ¿qué sigue diciendo el texto? Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Eso es lo que debemos hacer, la voluntad de Dios, y cuando Él venga, la promesa va a ser nuestra. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. No dice que, mira, he de venir a las 6, pero llego a las 6:10, o a las 8, ¿no? El que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aún un poquito. Y ahora dices, ¿y un poquito eran cuántos años? ¿2000? Claro. ¿Dónde entramos en ese terreno? La percepción. ¿Es lo mismo el tiempo de Dios que el nuestro? Su perspectiva desde la eternidad, a nosotros que vivimos 80 y pico de años, algunos tirando largo, ¿cómo va a ser lo mismo? Nuestras situaciones personales anhelan que Cristo vuelva, pero Él tiene su tiempo y vendrá su tiempo. Hebreos 11:1 nos dice la continuación: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esa es la fe que va implícita al momento del retorno de Cristo. 2, 3, una vez más, números asociados a este momento. Y segunda de Pedro, capítulo 2, es un texto bastante analizado en las temáticas presentadas de la fecha del retorno de Cristo. Del 1 en adelante nos dice, por cierto, recomiendo que segunda de Pedro, ya la primera epístola no tiene desperdicio, pero segunda de Pedro es para estar revolcándose en ella todo el rato, alucinando con el mensaje que nos está dando. Es una maravilla auténtica. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Habría maestros falsos, introducirían herejías destructoras. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, y ha de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y me detengo otra vez de nuevo, porque hemos estado leyendo y hay un detalle que no podemos pasar por alto. Jesús vendrá con retraso. Leed el versículo 3 otra vez.
y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda. No se tarda. ¿Cómo podemos decir que Jesús se va a demorar? Si dice que su condenación no se tarda. Llegará cuando tiene que llegar en el crono de Dios. Y mirad con qué lo está encajando de nuevo, con Noé. ¿Os dais cuenta de la importancia del hallazgo del arca de Noé? Está siendo el testimonio directo de confrontación a cada persona de este mundo. Hubo un juicio, hubo un diluvio. Y ya veis el número de personas que escaparon de él. Y aquí, ¿cómo nos lo expresa? Noé con otras 7 personas. ¿Por qué dice Noé con otras 7 personas? Una vez más hemos de recurrir a los números de Dios y su simbología. ¿Cuándo tendremos la salvación? En el 7. En el 7, en el 7º milenio, que es cuando empieza el año 6000. Y Noé pregonero de justicia. Si añadís al 7 1, son 8. ¿Y el 8 qué es? La eternidad. ¿Cómo escribís el número 8? No en palabras, sino en número. ¿Con qué tipo de simbología? Así, ¿no? Pues el número infinito, sencillamente lo ponen en horizontal para decir infinito. Es lo mismo. El 8 es la eternidad. Y solo estos se salvaron. Solo estos hicieron el caso que debían hacer. Pero a través de los números nos está repitiendo una vez más cuándo va a ser todo esto, de los cuales no solo el diluvio es ejemplo, sino también ¿qué otros lugares? Sodoma y Gomorra. Y si Dios quiere, esta es la próxima expedición que vamos a efectuar para sacar a la luz nuevas imágenes y traer nuevas cosas, nuevos objetos de Sodoma y Gomorra, para seguir demostrando al mundo que siguen estando aquí y podemos verlas. Y mostraremos escritos antiguos que hacen referencia a ello, que van a servir de base para saber que esas ciudades que ahora son ceniza fueron Sodoma y Gomorra. Y va a ser otra bofetada para el mundo, otro segundo aviso. ¿Cuántos avisos hay y que Jesús cita? Noé y Sodoma y Gomorra. ¿Y qué sucede a la tercera? Que va la vencida, ¿no? ¿Cuántas veces decimos a la tercera va la vencida? Después del 2000 viene Jesús, va la vencida, y eso va a tener su ejecución definitiva sobre todo el mundo. Y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados de ese lugar. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, porque habrá un día del juicio. No es símbolo del próximo juicio, la segunda venida de Jesús. ¿Lo estamos viendo? Pues aún veremos un poquito más. Recordemos. Génesis 2, del 1 al 3, ¿qué nos está diciendo? Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y nosotros que somos tan listos durante tantos años, hemos estado leyendo esto y solo encasillándolo en 2 cosas. La creación tal cual fue y la semana de la creación, ¿verdad? Que aún seguimos con ella. Cada semana estamos repitiendo el mismo ciclo de 7 días. ¿Y al 7º día qué hacemos? Descansar. Sábado, reposo. Y si estamos hablando que en el 6000 viene Cristo, ¿y el 7º qué va a haber? Reposo.
el reposo de la tierra. ¿Os dais cuenta cómo ya, como decía Elena White, de principio a fin durante toda la Biblia se nos marca cuándo va a volver Jesús? Por simbología. El 7, ¿qué es? Perfección. Y Éxodo 20, del 8 al 11, todos lo recordáis. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. De tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Esto es el libro de Éxodo. Es el mandamiento del sábado y está haciendo referencia a la creación, al Génesis. Una vez más, Elena White nos decía, a través de toda la Biblia se nos está diciendo lo mismo. No solo que guardemos el sábado por capricho divino, sino porque cada vez que estamos guardando el sábado, después de nuestra actividad diaria durante 6 días a la semana, estamos anunciando al mundo que después de 6.000 años viene en el 7º milenio nuestro Señor a dar reposo a la tierra y por fin a todos. Sábado igual al 7º día de la creación, es algo evidente, ¿verdad? Y mirad ahora, 2 de Pedro 3, del 8 al 10. Y después de haber visto lo que habéis visto, no hace falta ser un gran lumbreras para entender este texto. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Y aún hay pastores que están diciendo que el Señor va a venir más tarde. Más tarde. El Señor no retarda su promesa. Vamos a aprender a leer la Biblia de una vez. El Espíritu Santo da luz. ¿La vamos a rechazar? ¿Cuánto nos falta por conocer en la palabra de Dios? Y nos creemos tan sabios, ¿verdad? Yo personalmente soy un auténtico ignorante. Y cada día me sigo sorprendiendo, después de 43 años de leerla a diario, de profundizar en ella, al igual que con los escritos de Elena White. Quedo admirado y maravillado de qué tonto que era, que no me enteraba de nada. Pero ahora Dios quiere que conozcamos. Y nos lo está dejando más que claro. ¿Cuántos días pasaron en la creación? 6, ¿no? Y en el 7º, el reposo. ¿Y Pedro qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo Pedro? Cuando hablamos de profecía, tantas veces cogemos día por año, ¿verdad? Pero es que hay otra forma de computar profecías que van más allá de esto. Y es el mismo apóstol Pedro, inspirado por Dios, el que nos dice: no ignoréis esto, no seamos tontos, lo hemos de saber. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es misericordia divina, y Él está ajustando todo lo que va a pasar en este mundo justo hasta ese momento, para hacerlo coincidir con su crono. La venida de Jesús no depende exclusivamente de nosotros, aunque alguien os diga esto. ¿Entendéis? Claro que nosotros hemos de predicar el Evangelio, y de eso depende que Cristo vuelva. Pero el Señor sabe que ese trabajo se va a hacer sí o sí, con nosotros o sin nosotros. Pero en el tiempo adecuado, Él envía al Espíritu Santo para que todo se cumpla en su momento. Esa es la maravilla de Dios, que mueve los tiempos y todo del modo que Él sabe hacerlo a la perfección. ¿Creéis acaso cuando os decía esta mañana que era llegar nosotros y precisamente venía alguien a dirigirnos a otro lugar que no podíamos tener ni idea de que existía? Y así,
más de una vez, Dios nos mueve y nosotros tantas veces ni nos enteramos. Pero gracias le debemos dar, porque nos va dejando cada vez claro que todo el dominio sigue siendo suyo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Con qué está haciendo referencia aquí el apóstol Pedro? ¿A qué? A la venida del Señor. Nos está diciendo, un día 1000 años. ¿Y qué sucede? Jesús vuelve. Nos damos cuenta de los textos. Si son clarísimos, somos nosotros que no nos enteramos. Pero los textos son claros, estamos velados. Pero si Dios da luz, no apaguemos esa luz. Por cierto, la expresión vendrá como ladrón en la noche, nosotros la percibimos como, mira, estás tan tranquilo y pum, te ha entrado un ladrón y la ha liado. ¿Sabéis que también es un hebraísmo? El ladrón en la noche hace referencia a unos guardias que tenían que vigilar por la noche y a veces se dormían. Y cuando se dormían pasaba su superior y flaca les daba. Venía como ladrón en la noche, no se lo esperaba. Pues sí, eso es la expresión hebrea al respecto. Nos damos cuenta lo poco que conocemos de nuestras Biblias y a veces en catalán se dice capfiquem, nos centramos con la cabeza en un lugar y nos estamos dando de golpes y golpes y de allí no queremos salir, cuando la verdad es otra y muy clara. Pero desde luego, ahora sí que lo podemos coger también como ladrón en la noche, tal como percibimos nosotros. Un ladrón en la noche suele sorprender, ¿verdad? ¿Y qué nos suele decir el apóstol Pedro? Mas vosotros no estáis en tinieblas para que ese día os sorprenda como ladrón. ¿Qué día? El día del retorno de Cristo. ¿Nos damos cuenta cómo todo va cuadrando por sí solo? Isaías 46, del 9 en adelante, nos dice otra advertencia. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio. Lo porvenir lo ha anunciado desde el principio. ¿Y dónde lo ha anunciado? ¿Dónde es el principio? El Génesis. Está allí. El origen. La creación, la semana de la creación. Ya desde un principio nos estaba anunciando lo porvenir. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Por tanto, ¿qué está haciendo? Dominando absolutamente y controlando todo el panorama, para que todo suceda cuando Él dice. Oídme duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará. Y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. ¿A qué hace referencia una vez más? ¿Cuándo va a acercar su justicia? En su segunda venida. Pondrá salvación en Sión y mi gloria en Israel. ¿Y eso qué es? Sí, el pueblo de Dios, que va a vivir ¿dónde? En la Nueva Jerusalén. Por tanto, un día es igual a 1000 años en relación con el principio, la creación. Nos lo estaba diciendo Pedro. Éxodo 31 nos dice del 12 en adelante. Habló además Jehová a Moisés diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo,
Porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Me está fallando el micro. Así que guardaréis el día de reposo porque es santo a vosotros. El que lo profanare, ¿qué sucederá con él? ¿Viviría? De cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. ¿Estáis pensando en algo mientras estáis leyendo este texto? Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Qué sucedía si alguien transgredía el sábado? Moriría. Apedrear a los transgresores del sábado. Por tanto, nadie va a trabajar, a obrar, a estar haciendo algo en la tierra en el sábado milenial y seguir vivo. Por eso no habrá una demora real de tiempo, sino solo de percepción, ya que se estaría transgrediendo el sábado, un día igual a 1000 años. Si Jesús volviera más allá del 6000, ¿qué pasaría? Si siguiéramos aquí haciendo nuestras labores más allá del año 6000, precisamente matemáticamente, ¿qué pasaría? Moriríamos, estaríamos transgrediendo el sábado milenial. Por tanto, Jesús no va a tener una demora, vendrá cuando toca, en el año 6000, matemáticamente hablando. O aquí, ni el más guapo ni la más guapa se iba a librar de esto. Por tanto, si un pastor o quien sea os está enseñando que Jesús vendrá más allá de ese 6000, decidle, ¿sí? ¿Y qué nos dicen los textos bíblicos? ¿Te das cuenta que la creación estaba hablando de cuándo volvería Jesús? ¿Vas a transgredir tú el sábado por guapo? Mirad si es importante, ¿eh? Pero hay otro texto, Levítico 25, del 10 al 13. Y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis, ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será vosotros. El producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. ¿Cada cuánto sucedía esto? Cada 49 años, después de semanas de 7 años, que eran los años sabáticos, venía el jubileo al cabo del año 49 en el 50. ¿Y qué era entonces un jubileo? ¿Y un jubileo qué significaba? Todo esto. No iban a dar golpe. Sencillamente estarían jubilosos. De ahí la palabra viene de jubileo. Estar, ¿qué es estar jubiloso? Estar súper feliz, súper contento. ¿Y qué indicaba esto para el pueblo de Dios? ¿Dios se inventó los jubileos por capricho o para darnos una lección también básica y definitiva para el tiempo del fin? Dios no hacía costumbres extrañas a su pueblo porque sí, y solo para aplicar una justicia momentánea donde las tierras eran devueltas a la gente que había empobrecido y poner un equilibrio más en la sociedad. Iba más allá. Ahora que sabéis que cada jubileo, cada 50 años,
pasaba esto. Mirad qué dice Génesis 6:3. ¿Dónde nos lleva esto? Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Cuando leemos esto, automáticamente decimos: ¿Noé sabía cuándo volvería Jesús? ¿Sabía el año del regreso de Jesús, sí o no? Claro. ¿Y qué hizo? ¿Se lo calló? Pues no, porque fue pregonero de justicia. Estaba advirtiendo al mundo: os quedan 120 años. Y supongo que irían pasando los años y diría: quedan un año menos, quedan 119, quedan 118. ¿Y le hicieron caso? Ya hemos hablado esta mañana de esto, ¿no? Pero Dios dijo: 120 años serían los años del hombre en la tierra. ¿Y qué pasó cuando hubo el diluvio? ¿Qué sucedió con la tierra? Tuvo que reposar, ¿verdad? ¿Por qué reposó? Claro, todo arrasado. ¿Qué va a suceder cuando Jesús vuelva? ¿Sabéis que Jesús vuelve en un año de jubileo? Eso lo dice la hermana White. Y un año de jubileo quiere decir que es cada 50 años. ¿A partir de dónde? Pues hemos de remontarnos al inicio, al Génesis, una vez más. 120 jubileos por 50, que es 50 años un jubileo. ¿Cuánto nos da? Mira qué casualidad, 6.000 años. 6.000 años y es el jubileo de la tierra. ¿Os dais cuenta lo que nos estaba diciendo esos textos que hacían referencia que Él ha anunciado el fin desde el principio? Porque en Génesis, en el principio, nos estaba dando la lección ya del momento del retorno de Cristo. ¿Qué es un invento nuestro? Esto es palabra de Dios. Y Él ni vendrá ni antes ni después. Y quien diga lo contrario, ya lo sabéis. Ya terminando. 1 Corintios capítulo 10, versículos 11 y 12. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Para quién fue registrada la Biblia especialmente? Claro, para todas las épocas, ¿verdad? Pero especialmente ¿para quién? Para los que han alcanzado los fines de los siglos. Hemos alcanzado los fines de los siglos. Estamos en el último de los siglos que va a vivir esta humanidad en la tierra. Esa palabra de Dios es para nosotros. Ese mensaje de los 6.000 años es para nosotros ahora. Ni años antes, ni años después. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y a veces el concepto de que Jesús va a venir a los 6.000 años precisos está siendo combatido de modos lamentables, con faltas de respeto, con insultos, con todas las agresiones que pueden y bofetadas porque no llegan. Pero está siendo combatido cuando el testimonio de Dios está siendo tan claro y lo estáis viendo delante vuestro. Todo fue escrito especialmente para nosotros. Oseas 6 del 1 al 3 fue el texto de partida que nos dio la comprensión de algo que mucha gente sabía antes que nosotros y hace 2000 años. Y nosotros prácticamente nos hemos enterado hace unos pocos años. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará
y viviremos delante de Él. ¿Sabéis? Este era un texto mesiánico, un texto que se cumplió con Jesús. Sí. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús? En el momento final, recordamos todos 3 días y 3 noches, y resucitó. Y nosotros participamos con Cristo de su resurrección, ¿verdad? Pero este texto iba una vez más. ¿También para quién? Para los que han alcanzado los fines de los siglos. Nos dará vida después de 2 días. Un día igual a ¿cuánto? 1000 años. Por tanto, después de 2000 años, en el tercer día, en el tercer milenio, nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿De qué está hablando? De su retorno y de la resurrección de los muertos, los que van a ser salvos. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Este versículo aún no lo hemos analizado en las temáticas de la fecha del retorno de Cristo. Pronto ya lo vamos a hacer. Pero nos está indicando el momento del regreso de Cristo. Aún nos quedan dudas que después de 2000 años de Cristo en la cruz, cuando murió, va a venir a resucitar. Cita contundente de Ellen White, extraída del Conflicto de los Siglos. Todos sabéis que en el Conflicto de los Siglos aparece un diagrama de tiempo, ¿verdad? La profecía de los 2300 días. En todos los libros aparece. Justo en la página de al lado hay esta cita. A la mitad de la semana, y está explicando ese diagrama, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuándo fue esto? Cuando Cristo muere en la cruz. En el año 31 de Jesucristo, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. ¿Cuándo se cumplieron 4000 años? En el año 31. 4000 años desde la entrada del pecado. Y otras citas aún nos lo deja más claro. Si Jesús viene matemáticamente a los 6000 años desde la entrada del pecado, ¿todos sabemos sumar? Que sí. 4000 más 2000 da 6000. Si hasta el 31 pasaron 4000, ¿cuánto tiempo falta para el retorno de Jesús? Sumamos y el año 6000 resulta que es en el año... ¿Qué año? No lo digo yo, lo está diciendo ella. En el año 2031 se cumplen los 6000 años. Y si no hay ni que se precipita a venir, ni hay demora, ¿cuándo viene Cristo? ¿Os dais cuenta de los pocos años que nos quedan? ¿Y no vamos a decir nada a este mundo? Tenemos las señales, que son aplastantes. Pero sabemos que aún deben pasar cosas que necesitan su tiempo para su cumplimiento. Y Él no nos va a dar como Dios de sorpresas, como dice el Papa. La gran sorpresa de, toma, tachán, ya estoy aquí. No, porque deben cumplirse sus señales del tiempo final, sí o sí, todas. Y eso tiene un proceso. Y si alguien nos dice que Jesús puede venir el año que viene, también nos está tomando el pelo. A mí no me lo puede tomar ya mucho. Pero evidentemente no nos lo debería tomar a ninguno. Jesús vendrá cuando toca. Matemáticamente, porque nuestro Dios es el Dios de las matemáticas exactas.
no es el más o menos, ¿me entendéis? El diagrama es muy claro. Entrada del pecado en Edén, pasan 4000 años y en el año 31 muere Cristo crucificado. Si le añadimos los 2000, es el año del retorno de Jesús. Y Amós 3, versículos 7 y 8 nos dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Era designio de Dios? Sí. ¿Solo lo sabía Dios? Sí. Pero resulta que Dios lo revela porque quiere que el mundo lo sepa y las personas sean salvadas. Está teniendo misericordia. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? ¿Quién? Pues esa es nuestra labor. Y quien nos diga que esto es una labor satánica, lo siento por él. Pero las pruebas son más que concluyentes. Y esto es un resumen solo para saber decir si vendrá antes, vendrá en o después del año 6000. Pero miraos las 30 temáticas, una por una en orden correlativo. Sed valientes de una vez y os daréis cuenta que ya debemos saber la verdad. Ya toca saber la verdad, porque ese mundo lo necesita. Isaías 30, versículo 29 nos dice: vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón, júbilo, ¿entendéis? Como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. ¿Cuál es el monte de Jehová? ¿Dónde estará la ciudad de Dios, el trono de Dios? En la Nueva Jerusalén, y después descenderá aquí. Y ahora, justo casi ya al final de todo, Isaías 30, versículo 15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y luego dice: no quisisteis. En descanso y en reposo seréis salvos. ¿Cuándo es el descanso y el reposo? Sábado. ¿Cuándo volverá Jesús? En sábado. Jubileo. Mirad si sabemos cosas que no nos inventamos, está en la palabra de Dios. Y aparece en citas de lengua y tantas cosas que dan tanta luz, pero esas citas a veces mejor dejarlas de lado. Pues no, ya es hora de que las saquemos, las estudiemos y nos demos cuenta de cada cosa. Y tenemos Biblias, ¿que tenéis todos Biblia? Pues ya va siendo hora que en vez de perder el tiempo como hacemos tantas veces, nos dediquemos con oración y pidiéndole al Espíritu Santo la dirección para entenderla. El tiempo está cercano. ¿Cuánto queda para el 2031? ¿Somos conscientes de eso? ¿Y aún nos vamos a preocupar si va a ganar el Barça o el Madrid? ¿Os dais cuenta? Primavera en Pascua, mes de Aviv entre marzo y abril, y a la medianoche, cuando vendrá Cristo, de un sábado. Es el momento del retorno de Jesús como juez del mundo. Nos lo estaban diciendo los textos. Y estaba claro, ¿eh? ¿Y por qué no lo veíamos? No tocaba. No tocaba. ¿Os imagináis a los discípulos que Jesús les dice en Mateo 24? Os digo todas estas cosas que van a suceder, pero faltan aún 2000 años para que yo vuelva. Se desploman. Claro que se desploman. ¿Por qué la esperanza de los discípulos era que Jesús debía volver pronto? Porque era su vivir. Cuando yo entré en la iglesia con 7 años, las personas que me instruían estaban pensando que Cristo volvería muy pronto también. Pues ya han pasado 43 años. ¿Y qué hemos de decir? ¿Mi Señor se tarda en venir? No. Ellos vivieron con la esperanza y Dios no les dio más luz, porque esa esperanza es la que les movía a anunciar al mundo el retorno de Cristo. Pero ahora Dios ya tiene que dar la luz que toca, porque está a punto de volver.
y es el momento en que nos tiene que avisar para que el día no nos sorprenda, o esa noche como un ladrón. Bien, antes de finalizar, me gustaría que este texto lo leyésemos todos, y está en el libro de Apocalipsis, precisamente en el último de todos los capítulos, el 22. Y es el final del mismo capítulo, versículos 20 y 21. Después de profetizar todo lo que acontecería, Juan escribe: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Y qué va a hacer Cristo? Venir en breve, cuando las profecías que están aquí nos estén indicando el final, y ya lo están haciendo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.